Buenas tardes a todos. Continuando con nuestra serie de eventos en el aula de sostenibilidad, pues hoy tenemos con nosotros a Roberto Legaz, que es presidente de APA Marina, la Asociación de Productores de Energías Renovables, la sección marina, pero que es mucho más. Ahora mismo yo diría que es casi todo en energías renovables y también en otros... No soy culpable de la moratoria. No, Roberto está haciendo una labor muy importante en el país, generando cohesión entre las empresas que están desarrollando este tipo de tecnologías, que muchas de ellas ahora mismo son todavía tecnologías emergentes, y es importante generar cohesión entre las instituciones, entre las empresas que están trabajando. Es importante también una labor de divulgación que se está realizando desde APA Marina. Es importante también la creación de un lobby nacional, la creación de en cada una de las regiones que se vaya generando un tejido socioeconómico, las conexiones necesarias con los grupos de investigación, las conexiones necesarias con la administración. Yo creo que es importante, sobre todo, la visión que él le aporta, porque además de ser un experto en energías renovables, es una persona con una trayectoria muy importante, asesor de empresas muy relevantes en el ámbito nacional, en todos los temas relacionados con energía. Es un hombre también que conoce muy bien otros sectores, como pueden ser las energías nucleares, por ejemplo, donde también tuviste una labor importante. Yo creo que es muy relevante que personas como él, con una visión, con una trayectoria dentro de los consejos de administración de empresas muy relevantes, Iberdrola, por ejemplo, que esté apoyándonos, que esté capitaneando el grupo de empresas que están tratando de abrirse camino en todo lo relacionado con energías marinas. Y para nosotros de verdad que es un gran honor tenerte hoy aquí, y sobre todo que hayas traído a APA Marina a Canarias, el evento que hemos tenido a lo largo de toda la mañana, y yo por ello pues te quiero sinceramente dar las gracias, y que a pesar de que lleves un día tan cansado, que tengas este tiempo con nosotros aquí en la universidad. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, Joaquín. ¿Este funciona aquí ya? ¿Sí? ¿Funciona? Esperamos un momento. Bueno, buenas tardes. Yo sé la hora que es, y en primer lugar tengo que agradecer que estéis aquí sentados a estas horas de un viernes. Y bueno, cuando me comentaron la posibilidad de presentar en el aula de energía proyectos, consideré que lo lógico, ya que habíamos tenido la jornada de la Asamblea General de APA Marina en Canarias, era hablar de la energía marina. Yo considero que las energías renovables, la energía eólica que desarrollamos, estuve 15 años trabajando en Gamesa en energía eólica y después en Iberdrola en energías eólicas, fui director de Gamesa Solar y desarrollaba la energía solar. Yo creo que la energía eólica, la energía solar, la energía fotovoltaica, incluso la energía termosolar, aunque estamos en fase incipiente, son energías ya maduras, son energías conocidas. Sin embargo, tenemos dentro de las nuevas energías proyectos muy significativos y una tecnología todavía por explorar, con lo cual yo lo que me gusta apoyar este tipo de energía, porque creo que es el futuro de muchos ingenieros que van a tener que trabajar en estas energías. De hecho, vais a ver en la presentación que haga la cantidad inmensa de trabajo que queda por hacer. Por lo tanto, en la presentación que os voy a hacer, que habla en general del conjunto de cómo sacar la energía del mar, espero que sea una presentación divertida a estas horas de la tarde, y luego además, pues lógicamente me gustaría que participéis en el coloquio, que al final es lo que se trata del avance de este tipo de tecnologías. Hay tecnologías como la energía geotérmica, hoy de alta temperatura, etcétera, que aunque son energías que ya se llevan utilizando hace muchos años, como pasa con la energía marina. Yo soy de Santander, y en la zona de un pueblo de Santoña, que
que me considero allí, allá había y hay más de 50 plantas de energía que llamábamos molinos de mareas. Ahora se han empezado a recuperar, es decir, que ya en 1700, porque tengo fotografías sacadas, ya se estaba utilizando la energía del mar, sobre todo la energía maremotriz, para producir, para mover molinos y hacer grano, o sea, moler el grano para exportarlo luego en los barcos de Santander, grano que venía precisamente de Castilla y León. Por lo tanto, son energías, la energía del viento, la energía del mar, son energías ya utilizadas. Antiguamente los barcos se desplazaban también con este tipo de energía del viento, energía del mar. Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando en su conjunto de la energía del mar, que es un poco lo que se trata hoy de divulgar, ¿no? Solo hay dos. Solo hay dos. No sé qué ha pasado con el... Porque aquí ya pesaba 60 megas. Ahora. Vale, perfecto. Ya está. Bueno, esta es la última. Venga, vamos a empezar. Espacio, perfecto. Bueno, vamos a hacer una introducción. La energía del mar, básicamente, la hemos dividido en tres apartados, pero hay uno más, ¿eh? La energía maremotérmica, la energía de las corrientes y mareas, que procede de la energía, lo que llamamos energía maremotriz, y la energía de las olas o energía undimotriz. Vamos a ver un poquito una introducción de las tres tipos de energías. Después veremos unos tipos de dispositivos, porque el gran reto es sacar de esa ingente cantidad de energía existente cómo hacerla que sea energía útil y por lo tanto la podemos convertir o bien en energía en presión, en electricidad, etcétera, etcétera. Veremos algunos desarrollos de prototipos nacionales, que también en España estamos trabajando este campo, y el desarrollo de algunos proyectos en España, como es el proyecto de Motrico, que es una realidad ya, y el proyecto de Santoña. Y luego veremos un poco las conclusiones para que podamos entrar en debate de cómo está el estado del arte de estas energías. Bueno, la energía del mar, como casi todas las energías, vienen del sol, ¿eh? Por lo tanto, nuestros océanos son una fuente prácticamente inagotable de energía, que luego veremos en qué tipo y cómo se calcula, y que prácticamente en la actualidad no se aprovecha, es decir, apenas se aprovecha. Os he comentado que hay cuatro formas, porque falta lo que llaman la energía azul, que yo he visitado hoy el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, y creo que ahí se podía aprovechar, que es lo que llamamos de gradiente salino. Es la que no he incluido aquí porque acaba de arrancar. Los únicos que están trabajando este campo son los noruegos y en alguna universidad de México, y es prácticamente hacer la parte inversa de lo que es la desalinización del agua, de la ósmosis inversa, ¿eh? Entonces, debido a esa diferencia de gradiente salino, utilizarlo para transformarlo en energía eléctrica. ¿Hay algún proyecto en Noruega experimental? Yo creo que aquí en Canarias se daría este campo también de forma interesante. La energía, básicamente, que voy a hacer más referencia, se va a referir a la energía de las corrientes, sobre todo, y de las olas, la energía undimotriz. También está la diferencia de temperaturas, que es la maremotérmica, entre las distintas profundidades de los océanos. También Canarias se podría dar este caso, pero vamos a hacer un poco referencia a qué es, cómo se consigue esta energía y qué problemas tiene. La energía de las mareas, como su nombre dice, o maremotriz, aprovecha embalsando agua del mar en ensenadas naturales y haciéndolas pasar a través de una turbina hidráulica. Al final es una energía muy convencional. Ya he dicho que ya en Cantabria, en Galicia, hay numerosos molinos de mareas que utilizaban la pleamar para embalsar agua y después, cuando bajaba la mar, abrían las compuertas y entonces, a través de unas turbinas convencionales, hay algunas centrales muy grandes como la Rans, y ahora hay una central en Japón también y en Canadá, que están utilizando la energía maremotriz para producir energía. Inconvenientes son
Problemas ambientales muy graves, porque cuando ensenadas muy grandes las inundas y haces un cambio de marea, estás cambiando el ciclo biológico de la zona, con lo cual donde tenía que ser marea alta está la marea baja y produce un impacto ecológico tremendo. Y luego, haciendo un análisis de lo que podría pasar en España, pues yo no veo encerrar o poder bloquear la bahía de Santander, por ejemplo, por poner un ejemplo, para hacer una planta de estas, con lo cual tiene muy poco desarrollo, aunque es una energía contrastada, es una tecnología contrastada, pero está teniendo muy poco desarrollo precisamente por el impacto ambiental que plantea, ¿no? La energía de las olas o energía undimotriz, que es la energía producida por el viento, es muy irregular, pero está llevando, como luego lo veréis, al desarrollo de multitud de tipos de máquinas, de prototipos, para hacer posible su aprovechamiento. La maremotérmica, o la diferencia de temperatura entre la superficie y las profundidades del mar, vais a verlo ahora a continuación, es otra de las energías más abundantes en el mar. Veis ahí un gráfico donde la parte roja indicaría qué áreas serían naturales por darse las características de recurso exigidas para este tipo de energía. Aquí lo que necesitamos es aprovechar la diferencia de temperatura que existe en la superficie del agua, que podría estar en la zona del trópico de Ecuador 20 grados y la zona a gran profundidad que podría estar a 4 grados centígrados. Esa diferencia de temperatura, como vosotros sabéis perfectamente, se podría utilizar para máquinas de absorción y producir como consecuencia energía de este tipo. Vais a ver aquí lo que sería el ejemplo de la capacidad de la superficie del agua. Aquí viene grados Fahrenheit, pero bueno, es aproximadamente eso. Y el agua fría, entonces se debería de producir un bombeo del agua fría, aprovechar el agua fría, y la diferencia entre la temperatura, aprovechar máquinas de absorción y producir vapor para mover luego una turbina. Dicho así, hay ingentes cantidades de megavatios que podrían producirse por este sistema, lo que llaman el OTEC, pero el problema, y aquí tenéis un ejemplo de cómo podría ser un barco, que podría ser incluso de hormigón, anclado y con una tubería de aspiración del fondo del mar. Sin embargo, nos tropezamos con problemas desde el punto de vista de materiales estructurales. He intentado hacer una presentación lo más corta posible, es decir, no puedo entrar en mucho detalle porque entonces nos podríamos pasar 3 días hablando, ¿no? Con lo cual, pero es que me parece que... Y lo de siempre, el teléfono suena. Bueno, dicho esto, el mayor problema que nos encontramos es precisamente con la tubería, porque las profundidades podrían estar a 1000 o 2000 metros y pensar aspirar con una tubería el peso que ejerce una tubería de 2000 metros o 1500 metros, con el peso tan importante que podría tener, los costes de producir una tubería de estas características son muy fuertes. De hecho, solo ha habido alguna experiencia hecha por japoneses para conseguir energía de este tipo de tecnología, ¿no? La energía maremotérmica. Pero hay que decirlo porque la cantidad de energía que se podría sacar, bueno, otro de los problemas que presenta es que precisamente donde está este tipo de recurso, como habéis visto, es en la zona de las islas. Cozumel, por ejemplo, sería un sitio fantástico por la diferencia de temperaturas que está entre la superficie y el fondo del mar. Por eso se producen ahí los huracanes precisamente en la zona del Caribe, pero presenta problemas tecnológicos que hasta ahora pues parece que no se han podido solucionar, pero a lo mejor es una energía de futuro. Bien, la energía de las corrientes y mareas, que prácticamente las corrientes son originadas por las mareas. Bien, aprovechar, como he comentado antes, el aprovechamiento de las mareas, de las corrientes, es exactamente igual que colocar una turbina de aire dentro del agua. La característica que tiene es que, como la densidad del agua comparada con el viento pues prácticamente es 900 veces superior, no necesitaríamos tener para la misma cantidad de energía diámetros tan grandes de palas. Por lo tanto, luego veréis que los sistemas que se están desarrollando en este momento para energía de las corrientes, que es colocar un aerogenerador, en este caso un aguagenerador dentro de una corriente, y trabajar con caudales superiores a 2,5 metros por segundo. Y también hay que reconocer que son diseños complejos, ¿no? Ya existen varios sistemas en el mar
colocados, prototipos, ahora veréis alguno. Iberdrola, estamos en un proyecto que se llama Hammerfest, en la zona escocesa, ya con un prototipo inicial de 300 y ahora una máquina ya instalada de 1 megavatio. Como veréis, también la energía de las corrientes marinas está más avanzada que la energía undimotriz. Sin embargo, como luego veréis, los recursos que tenemos, por ejemplo, si analizamos España, prácticamente tendríamos cantidades de corrientes marinas en el estrecho de Gibraltar, pero será difícil colocar dispositivos en el estrecho precisamente por problemas de comunicación, navegación, etcétera, etcétera. Sin embargo, está teniendo bastante éxito en las costas escocesas, en los canales escoceses y en los canales daneses, porque hay corrientes marinas muy fuertes y prácticamente casi todos los prototipos actuales, que veréis algunos de ellos, el sistema que veis aquí, el Seaflow, es prácticamente un molino de viento y ya hay proyectos instalados, experimentales, trabajando en este campo. Aquí tenéis el prototipo de Hammerfest, que este era el prototipo de 300 kilovatios, y veis el prototipo, el Hammerfest de 1 megavatio, que está ya colocado y en operación. En este momento se está produciendo 100 kilovatios porque lógicamente se está haciendo un deployment escalado para producir energía. Pero estos sistemas ya están bastante avanzados. Aquí tenéis otro tipo donde está EDF, la Electricité de France, donde el Open Hydro, como veis, es una turbina que se sumerge en el fondo del mar y utiliza la energía producida por las corrientes marinas, ¿no? Aquí tenéis otro, que es un proyecto escocés, Scott Renewables, que es un barco flotante con 2 aerogeneradores que se desplazan, se abren y producen energía. Bueno, yo creo que como un avance de lo que es la energía de las corrientes, os habéis dado cuenta un poco ya por dónde están caminando, son turbinas bastante más convencionales. El problema es la situación de las turbinas, el deployment en el mar, porque donde hay tanta corriente al final es muy difícil hacer una cimentación para un equipo de estos. De hecho, hay una empresa, Current Marine, que ahora ha sido adquirida por Alstom, que el primer prototipo, que son 2 aerogeneradores colocados lateralmente, pues tuvieron que hacer casi 5 cimentaciones distintas, hasta incorporaron cadenas en el fondo del mar porque no había forma de que la cimentación se quedara allí, porque claro, donde van estos artilugios hay corrientes muy fuertes, donde el instalar este tipo de equipos es bastante complejo. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que realmente nos interesa en España, porque el recurso marino en España está fundamentalmente diseñado para energía undimotriz, la energía de las olas. La energía de las olas es un derivado terciario de la energía solar, porque al final el calentamiento de la superficie es la que genera el viento y al final el viento es la que genera las olas, ¿no? Y la característica de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de energía. Luego al final va a morir al mar, es decir, la energía que llevan acumulada van desde cualquier parte del océano hasta el borde continental. La densidad media, porque ya se mide y luego veréis cómo se ha hecho un análisis de la energía generada, la energía potencial bruta, la energía media mundial es de 8 kilovatios por metro lineal de costa. En teoría es de ola, no de costa. Si analizáis la cantidad de metros lineales que tenemos de ola, multiplicáis por 8, os da la cantidad ingente de megavatios que se pueden sacar de la energía undimotriz. Como veréis, en las zonas favorables, que son desde la zona de Francia, sobre todo la zona australiana, si podemos comparar en un mapa, como veis, las zonas australianas del sur, vemos que podemos considerar de escala 1 a 100, nosotros estaríamos en la zona de Cabo Finisterre hablando de 60, y de ahí va reduciéndose en la costa del Cantábrico. A medida que nos acercamos a la costa francesa, pues va pasando de 60, 40, 30, y luego también en las Islas Canarias, que luego tengo también aquí el análisis hecho por el IDAE a través del Instituto a la Universidad de Cantabria, una valoración de la energía media hecha en todas las comunidades, en toda la costa española. ¿Cómo se mide la energía de las olas? Pues la energía de las olas, y es importante también tener esta valoración, se mide por flujo de energía y al final
es una fórmula donde la clave, como en el viento es el cubo de la velocidad, la velocidad al cubo, que es el que te da el potencial energético, es decir, que al final cuando calculamos la potencialidad que hay en una zona, y en Canarias el viento es tremendo y decimos hay 4.000 metros, bueno, por la velocidad al cubo, si tenemos 9 metros por segundo multiplicado al cubo, te da el cubo del negocio prácticamente, porque luego las otras constantes, es decir, sabéis que en el área, que es el área barrida, no por el número de palas, sino por el área barrida por la pala, multiplicado por el cubo de la altura. Y aquí hay dos conceptos, dos variables importantes, que es el cuadrado de la altura de la ola y luego el periodo de la ola. Haciendo un cálculo, esto está considerado, por ejemplo, en el Cantábrico, en una profundidad definida de aproximadamente 50 metros de profundidad, con una altura media, que es lo que se da en el Cantábrico, porque el problema de la energía de las olas es que hay épocas que tienes hasta 25 metros, alguna ola de 25 metros, tienes épocas que tienes olas de 6 metros, pero hay muchas épocas de calma y olas de 1 metro, con lo cual la media estimada en el Cantábrico es de 2 metros anuales. Por lo cual, haciendo un estudio con un periodo de ola de 10 segundos y 2 metros, se calcula que el flujo de energía, por la fórmula anterior, es aproximadamente de 39 kilovatios por metro lineal de frente de ola, que es una energía interesante. Esto, dicho así, es medida de energía bruta. Ahora viene el problema, que es cómo sacar de esa energía bruta, con máquinas eficientes, la energía útil para poder ser utilizada o bien en tuberías de presión de agua o bien en electricidad, ¿no? Energía eléctrica. El estudio que hizo el IDAE recientemente y que ha sido publicado, que ha servido además para valorar la cantidad de megavatios que se pueden dar en las costas españolas, a través de la Universidad de Cantabria se hizo un estudio, y lo veis ahí. Yo he sacado solamente 2 transparencias para indicaros que hay un estudio muy detallado, y da zonas, y sobre todo en épocas del País Vasco, Cantabria, Asturias, también está incluido Canarias, y veis ahí la potencia media, la desviación y el máximo y el mínimo. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que hecho ese análisis, tenemos un buen recurso de energía en Europa, quizá no es el mejor, pero también es verdad que en esta fase inicial, como pasa por ejemplo en Canarias, el primer estudio de oleaje que se hizo y los primeros equipos se instalaron en el norte de Escocia, en el IMEC, y ahí es tremendo, porque es que no hay una zona de vacaciones, es decir, todo es tremendamente brutal, las olas, y se come todo lo que pones. De hecho, instalaron un cable, el cable desapareció, volvieron a instalar otro. Cualquier equipo que pones allí no te dura ni 4 meses. Entonces, tenemos la ventaja de que tenemos un buen recurso y también tenemos un periodo de tiempo, que es el periodo de veraneo, por ejemplo, en la zona norte, el periodo de verano, donde puedes hacer pues revisiones, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene características importantes. Otra característica de nuestra costa es que no tenemos plataforma continental, que siempre hemos dicho que era una desgracia, porque quizá no hay tanta pesca como en zonas donde hay plataformas continentales. Sin embargo, para sistemas undimotriz, que necesitamos 50 metros de profundidad, tenemos la ventaja, como pasaría en Canarias, que a muy pocas millas, 2 millas, 3 millas, o como pasa en el País Vasco, que a 1 milla de la costa ya tenemos profundidades de 50 a 100 metros, que para los artilugios que vais a ver a continuación es una profundidad muy interesante. Por lo tanto, ¿por qué además es interesante? Porque el cable de conexión a la red, lo que llamamos el grid connection, es muy caro. Entonces los franceses, por ejemplo, para hacer una planta demostrativa de una planta como de un centro tecnológico como el de Plocan, por ejemplo, necesitarían para encontrar 50 metros irse a 20 millas de la costa. Y 20 millas de la costa tiene inconvenientes tremendos de mantenimiento, de cable, de coste de cable, de pérdidas de cable, de pérdidas en el cable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ventajas desde el punto de vista de este sector. Después también hay un importante grupo de investigación español con tecnología interesante, es decir, hay universidades que están trabajando este campo y hay expertos que están con mucho interés, y no solo con interés sino con conocimiento. Después tenemos el marco legislativo, que ahora en este momento me tengo que callar porque el marco legislativo es cero y ha colocado a la energía eólica y a la energía fotovoltaica, lo decía esta mañana, al mismo nivel que la energía marina, cero. Es
no, estamos parados. Yo espero que con lo que ha dicho el ministro, etcétera, por lo menos en Canarias sea el comienzo de la eliminación de la moratoria, porque si no significará el final de las energías renovables en España, ¿no? Y luego además tenemos un modelo de éxito, primero por la avidez que hay sobre este tipo de energías. Es decir, el hecho de que estéis aquí y estéis hoy presenciando una presentación de energías marinas indica que hay interés por parte no solo de los ingenieros, de las empresas, en hacer energía renovable, porque ya ha sido un proceso de éxito en la energía eólica, en la energía fotovoltaica en España. Y hay muchísimos ingenieros españoles que están trabajando fuera de España. Yo creo que la gran mayoría de las empresas españolas están desarrollando proyectos en Brasil, proyectos en Rumanía, en Bulgaria, en África, etcétera, etcétera. O sea que el modelo de la energía renovable en España ha sido un éxito. Que no nos lo carguemos. Yo lo que diría es, por lo menos, que tanto déficit tarifario está muy bien, pero que no nos carguemos un proyecto de éxito, ¿no? Lógicamente, el atlas del recurso que ya os he comentado, de 40 a 45 kilovatios metro línea en la zona del Cabo Finisterre, donde se hundió el Prestige, por eso se hundió, porque había mucho oleaje allí, lo llevaron allí justo. Y luego, bueno, pues va disminuyendo, y también tenemos recurso en la zona de Canarias, la fachada norte con 20 kilovatios. Lo que tiene Canarias, que tiene ventajas desde el punto de vista de proyectos demostrativos, es que no es tan agresivo el medio y que por lo tanto se podrían hacer, y de hecho yo creo que se van a hacer, prototipos de pruebas en la fase inicial donde no requieres tanta energía, porque lo que quieres es probar, experimentar cómo se comportan estos prototipos. Y ahora vamos a ver un poco la clasificación de los dispositivos en función de cómo trabajan. Entonces, tenemos lo que llamamos, dentro de la clasificación de Imotriz, los hemos dividido en absorbedores puntuales, columnas de agua oscilante y el atenuador. Quizá los absorbedores puntuales, como veis ahí, su palabra lo indica, y veréis luego algunos ejemplos, son aquellos que van a captar la energía puntual y además mueven la energía potencial y la energía cinética a la vez. Con lo cual, bueno, pues desde el punto de vista de captación de energía tienen bastante eficiencia. La columna de agua oscilante, Oscillating Water Column, es de los más antiguos. Luego veréis algunos ejemplos de ellos y luego veréis cómo el Motrico, en el País Vasco, el Ente Vasco de la Energía, ha montado una planta ya de 600 kilovatios que está completamente operativa. Y luego lo que llamamos los atenuadores, que son ya de otro sistema de captación completamente distinto. Y vamos a empezar un poco con los de columna de agua oscilante. Como veis, al final es un sistema que cuando entra en una cavidad el agua mueve una columna de aire que ejerce una presión en la parte de la impulsión de la ola, y en la aspiración hace un vacío y se utiliza para mover turbinas que además no están en contacto con el agua, son turbinas de aire y son turbinas bidireccionales. Ejemplos de ellos es el Energetec, por ejemplo, que es una compañía australiana. Como veis, también estos prototipos normalmente se instalan en los diques, pero también ya hay sistemas, como veréis ahora alguno de ellos. Este es un proyecto australiano, el Ocean Links, que tiene una turbina y que está colocado en Australia, por lo tanto es un sistema que está anclado al suelo. Este proyecto también ha sacado otro sistema que puede estar de forma flotante, de forma que capte un poco en zonas, por ejemplo, como nos pasa en el Cantábrico, que tenemos mareas de 4 metros, 5 metros, y no digo nada en Francia, que tienen mareas hasta de 12 metros de altura, ¿no? Aquí veis un poco cómo sería el sistema flotante de estos artilugios. Aquí tenéis otro, que es el Orecon. Lo que pasa es que este sistema, como en función del tipo de ola tiene una cámara adaptada, lo que ha hecho ha sido colocar 3 turbinas de distinta, dijéramos, de distinta capacidad de ola, de forma de que pueda sacar energía cuando hay olas de pequeño periodo y cuando hay olas de mayor periodo, con lo cual, bueno, pues son proyectos que están todavía en fase de desarrollo. Aquí veis cómo funcionaría el sistema de Orecon con una máquina de 1,5 megavatios y sale en 33 kilovoltios.
Bien, la parte de atenuadores, porque hoy una de las empresas líderes precisamente en el mundo es el Pelamis, que el famoso gusano, que ya montó una planta en Portugal, en Aguzadora, la tuvo que desmontar porque el sistema Power-Take-Off hidráulico no le funcionó, y ahora en Escocia está desarrollando otro nuevo proyecto. Y hay otro tipo también, que es el Oceantec, que es un proyecto donde está Iberdrola y Tecnalia, que desarrollando un prototipo. Dentro de estos atenuadores está el prototipo Salterdag, que es un sistema danés muy antiguo, pero que ya ha tenido experiencias. El Pelamis, que es el más conocido quizá de todos los que son secciones cilíndricas semisumergidas, para que os hagáis una idea del volumen, porque claro, visto así, ahora veis, este es precisamente el prototipo que se instaló en Aguzadora, que son de 250 kilovatios, ¿no? Son sistemas que con el movimiento de atenuación hay un sistema intermedio hidráulico que este movimiento lo utiliza para unos brazos hidráulicos, y ese sistema hidráulico, que es lo que llamamos el Power Take-Off, hace una presión de fluido hidráulico y luego lo lleva a una bomba hidráulica y genera energía. Aquí veis, este se tenía que mover, pero como las cosas de la integración pues no funcionan, no solamente, pues os lo pongo aquí para que veáis un poco lo que sería este artilugio y que os hagáis una idea de cómo está desarrollando. Pelamis es una empresa escocesa que lleva más de 15 años trabajando este proyecto, el prototipo, y sigue trabajando prácticamente, lo único que ha hecho ha sido modificaciones diversas, ¿no? Este es el dispositivo atenuador Oceantec, que os he dicho que está Tecnalia e Iberdrola. Lo que pasa es que el sistema de Power Take-Off es completamente distinto. Es a través de un giróscopo, para que os hagáis una idea, es como mi reloj que se carga con el movimiento, y entonces, bueno, pues tiene un volante de inercia que al final, con este movimiento ondulatorio, también Oceantec está tratando de cambiar el sistema Power Take-Off para conseguir mayores rendimientos. Lo normal es que no puedas presentar también, aunque yo tenga más información, porque la confidencialidad en estos casos a veces no te presentan todos los datos y resultados que tienen, obviamente, pero bueno, tenemos la suerte de que en APA y a través de yo soy consejero de Perseon y Iberdrola, llegan muchos proyectos que les pido permiso para poder presentar una o dos transparencias de los sistemas que están presentados, y generalmente la gente atiende porque le interesa también hacer público este tipo de proyectos, ¿no? Pero por ejemplo, de cada una de estas transparencias de tecnologías suelo tener 5 o 6 transparencias ya un poco más en detalle. Lo que pasa es que hoy sería impensable presentároslo porque os ibais a quedar rendidos y no precisamente de éxito. O sea que el absorbedor puntual, este es un tema que cambia sustancialmente la forma de captar energía. Estos son los absorbedores puntuales muy antiguos, el IPS, el diseño CLAM, que empezó siendo el AWS, que ha sido comprado por Alstom. Este no es exactamente un captador puntual porque trabaja con una serie de cámaras de columna de agua oscilante de aire, pero como era antes un captador puntual, porque fue el primero que instaló el sistema Arquímedes en Portugal, que luego fue hundido, y luego se conectó ahí el Pelamis, y ahora se ha conectado en ese mismo cable el sistema Principal con la máquina de Vestas, que habréis visto como un proyecto para offshore en gran profundidad muy interesante. Bueno, pues ha cambiado absolutamente la tecnología en un periodo de un año y se ha ido a otro sistema completamente distinto. Este es un sistema, el BioWave, que es un sistema australiano de biopower, captador de olas, que bueno, utiliza el movimiento de las algas en el mar. Cuando hay movimiento de las olas, pues sigue un movimiento oscilatorio en función de las olas, y además tiene un sistema captador de corriente marinas, que es la aleta de un tiburón. Trabaja al revés exactamente que la aleta de un tiburón. El tiburón se desplaza moviendo la aleta, y la corriente marina lo que hace es mover la aleta, con lo cual a través de un sistema Power Take-Off hidráulico genera energía. Bien, quizá este también es otro de los más avanzados. De hecho, creo que OPT estamos trabajando para que pueda venir a desarrollar algo en la plataforma Plocan, pero es el que quizá más experiencia tiene en sistemas de captador puntual. Aquí tenéis, luego veréis algunas imágenes más reales de fabricación y luego un proyecto concreto que hizo OPT en Santoña. Yo participé cuando estaba en Iberdrola como director de desarrollo en ese proyecto, y luego hablaremos un poquito pues un proyecto ya práctico, real, existente, ¿no? Vamos a ver brevemente un poco los desarrollos nacionales.
Para que veáis que este es un tema que no está náufrago, es decir, que existen muchos proyectos en marcha, os he hecho aquí un mapa de los distintos proyectos que se están desarrollando en España. A través de APA hemos hecho un análisis de aquellos, y algunos ni siquiera te quieren contar que están metidos en un proyecto de energía de las olas. Hemos conseguido hacer un extracto de las inversiones y en este momento en proyectos en España podemos estar aproximadamente con una inversión de unos 350 millones de euros. Eso significa que para una energía incipiente como es esta, porque no es una energía madura, es un nivel de inversión muy fuerte. Hablo de inversiones entre la empresa privada y la empresa pública a través de fondos fondos del FEDETI, fondos grants europeos a través de los FP7, etcétera, etcétera. Pero luego analizas y hay proyectos muy emblemáticos que, bueno, esperemos que algunos, como aquí, por ejemplo, veis que en la plataforma Plocan pues se estaba desarrollando el Pipo Systems, ¿no? Es decir, bueno, pues en Norvento, Ibermar, el proyecto de Tecnalia. Luego, curiosamente, hay un proyecto en Madrid que se va a aprobar aquí en Plocan, que es el generador lineal Wedge, que lo que se ha hecho ha sido probar en el CEDES y se ha hecho ya unas pruebas dinámicas y estáticas en un laboratorio y ahora lo que hay que hacer es probarlo en el mar, ¿no? Este es el proyecto, el asolador puntual, el proyecto Ibermar. Como veis, es una boya de 40 kilovatios que se instaló enfrente de las costas de Santoña, en un proyecto que luego entraremos un poco más en detalle, y ha desarrollado ya una boya que veis abajo de 150 kilovatios. Empezó con una boya de 40, una boya de 150 y ahora se va a instalar en el proyecto en el que luego veréis, se llama el Wayport, un sistema también de 40 kilovatios pero mucho más avanzado y con otro power take-on completamente distinto. Este es un proyecto español que se llama el Hidroflot, que está formado por 8 centrales semisumergidas y que en este momento pues está desarrollando un proyecto a escala y probándolo a proyecto a escala. Aquí veis lo que se llama la plataforma Calma. El asolador puntual, el PISTIS, el Pipo Systems, que es el que se está probando aquí en Canarias, que es también una tecnología pues que lleva años desarrollando y que, bueno, pues veremos los resultados pues en cuanto empiecen a probar ya a escala y veremos cuáles son los caballos ganadores de esta tecnología. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar apoyar a todos, ¿no? Porque bastante locos están para meterse en este tipo de proyectos, ¿eh? Hay que estar, y yo también debo estar un poco loco, a mí me encantan, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos otro que está desarrollándose en Cantabria, que es lo que llamamos el sistema pendular, que al final, bueno, pues es un péndulo que se mueve en función de la energía de las olas, y luego ahora han cambiado el sistema y han metido un sistema de generador magnético. Este es el generador lineal Wedge, que lo veis ahí en verde. Se trata de un generador de alta reluctancia y consiste en eliminar toda la parte del power take-off hidráulico, que en este caso, por ejemplo, OPT empezó con un sistema hidráulico, lo mismo que el Pelamis, que el movimiento al final se traduce en unos cilindros que producen presión y esa presión de aceite luego la transmite a una bomba hidráulica y luego se conecta a un generador. Bueno, pues este es un sistema muy simple que lo que hace es, para resumir un poquito, las linternas estas que se mueven moviéndolo un poquito, bueno, pues esto viene a ser algo parecido en mayor escala, porque este es un prototipo ya de 150 kilovatios, y lo que quiere ahora hacer Wedge es traer ese generador lineal que lo veis a la derecha, que al final es, utilizando el stroke, el movimiento, pues hace un movimiento de vertical que lo utiliza para generar energía eléctrica a través de un generador lineal de alta reluctancia. Yo creo que será un éxito probarlo y ver efectivamente la eficiencia. Desde luego el laboratorio ha dado muy buenos resultados y puede ser una revolución que marque el cambio de los power take-off de los sistemas de captador puntual, Y es un proyecto netamente español. El sistema Costalde, que es de una empresa vasca que ha utilizado un sistema donde, bueno, yo lo llamo casi el martillo pilón, porque no, este no es siquiera un captador puntual, es un captador que llamo yo de columna de peso oscilante, porque las olas le meten un empuje a un cajón, lo mueve, en fin, como veis os estoy poniendo proyectos de desarrollo en España que cada uno tendrá el éxito que tenga cuando se pruebe y cuando al final se retiren o sean ganadores y empiecen las empresas españolas a entrar. Como he comentado antes, el desarrollo Oceantec, yo creo que ya lo hemos visto. Y vamos a entrar un poco en unos proyectos marinos. De todas formas, antes que nada, y basta que hemos estado hoy también invitados por Plocan, indicar que es fundamental
que estos desarrollos y otros extranjeros, como viene BOPWEB, como vienen muchísimos técnicos, desarrollos tecnológicos extranjeros, tengan la capacidad de probarlo en el mar. Por eso nosotros hemos apostado y firmemente por la introducción de lo que llamamos los centros tecnológicos, que son centros donde ya la administración local ha conseguido una serie de permisos, una serie de zonas y áreas con una serie de posibilidades de conexión eléctrica donde puedan experimentar los prototipos a escala o prototipos 1 a 1 para ver el comportamiento en el mar, porque es fundamental. La energía del mar, hay posiblemente, yo conozco más de 200 prototipos distintos, de los cuales un 90% son papel. Y al final el papel habrá que transformarlo en algo físico, y ese algo físico tendrá que probarse en un tanque, o bien un tanque hidráulico como el de Cantabria o el del CEIPAR en Madrid. Y finalmente tienen que pasar por la experiencia de pasar 1 o 2 años en el mar, habiendo pasado tormentas, olas de 12 metros, y ver qué es lo que pasa con la oxidación, qué pasa con la pintura, qué pasa con la oxidación galvánica, etcétera, etcétera. Y es que es tan importante eso como lo que es la producción de energía eléctrica. Por lo tanto, la oportunidad de los tecnólogos de probar este tipo de prototipos es fundamental. Y os voy a indicar que gracias a iniciativas como la de Plocan o iniciativas como la de Cantabria, el Ente Vasco de la Energía, tenemos en este momento 5 centros experimentales que se están abriendo. Y a veces cuando la gente pregunta, oye, ¿y por qué 5? Yo diría, ojalá hubiera 25, porque cada uno va a tener un desarrollo distinto y va a poder adaptar, como el proyecto de Santoña, que es de 2 megavatios, pues hasta 2 megavatios va a tener una determinada número de prototipos a probar. Después viene el BIMEP, que quiere hacer ya una planta, ahora veréis un poco la relación de ellos. Y Plocan, donde se va a caracterizar fundamentalmente por la energía offshore. Yo creo que tiene un campo tremendo. Hoy hemos firmado un acuerdo para una plataforma flotante. Es el inicio, ¿no? Porque preguntaba la gente, ¿y esto ya mañana? Pues oiga, mire usted, pues, pero es muy importante que ya una empresa tecnológica, que además tiene ya un tecnólogo que quiere venir a probar una máquina, tenga la posibilidad de conectar, poner un prototipo de estos en gran profundidad en un emplazamiento que tiene 4.000 horas de viento y que además tiene un recurso de olas relativamente bajo, que es muy bueno para este tipo de instalaciones. Bueno, aquí veis lo que llamamos el BIMEP en el País Vasco, que ya tiene aprobado y de hecho ya han comprado el cable, lo va a instalar el EGNOR, tienen dinero para invertir. Son 4 BERT de 5 megavatios cada uno para probar en un área. Fijaros que la distancia a la costa me parece que son 900 metros, ya tenemos 50 metros de profundidad. Es un sitio, un emplazamiento fantástico. Después tenemos Santoña y Ubiarco, que es Cantabria, donde se quiere instalar en un emplazamiento que ya había el proyecto de Ibermar. Se quiere instalar de hecho ya está la subestación transformadora submarina instalada a 50 metros de profundidad y el cable, y yo creo que prácticamente el verano que viene ya estará en operación. El gran tanque hidráulico, ahí veis un proyecto también del proyecto Idermar, en este caso, que es una torre tipo SPER, pero es una torre para medición de viento offshore, que es muy importante en este momento también en ciertas zonas donde, como el cubo del negocio es el viento, pues saber exactamente para financiar un proyecto en el mar, pues hay que tener mediciones que hasta ahora solo se hacían con boyas a nivel del mar, con lo cual la extrapolación se puede hacer, pero no es muy precisa. Es decir, es mucho mejor saber que a 80 metros de profundidad pues estar haciendo con una medida de un anemómetro y en el mismo sitio, en el mismo emplazamiento donde se va a instalar el parque eólico offshore. Y lógicamente, como no podía ser menos, la plataforma oceánica de Canarias en Plocan, que yo creo que reúne unas condiciones fantásticas. Bueno, yo creo que vamos en tiempo. Voy a indicaros simplemente 2 proyectos reales en base a esto, es decir, el proyecto de Motrico. Utilizando el espigón del puerto de Motrico, el Ente Vasco de la Energía tuvo la genial idea de instalar una serie de turbinas de aire con unos cajones prefabricados donde, ahí veis cada una de las unidades, donde se instalan una serie de turbinas. En este caso son turbinas Voith de doble flujo, de doble dirección. La turbina no está colocada de esa forma, sino es colocada vertical. Lo que pasa es que esa es la turbina aprobada
en Islay, que se llevó allí a probar esta turbina. Y es una turbina, como veis, bidireccional, porque tiene dos sistemas de dirección de palas, cuando el aire entra y cuando el aire sube. Aquí veis un poquito lo que sería la parte de construcción cuando se estaba haciendo el proyecto, y para que veáis también las inclemencias del tiempo. Este temporal causó el destrozo de varios de los cajones, ¿no? Este es un proyecto que suelo presentar más en detalle, pero también me lo voy a pasar. En principio, esta planta ya está operativa desde el año pasado y produce esta producción 600 kilovatios con sistema columna de agua oscilante, y está operativa, que de hecho pues tuvimos una asamblea general de APA ahí, y la próxima la haremos posiblemente en Galicia, y la siguiente volveremos otra vez a ver esta planta, que lo cual estáis invitados a poder verla físicamente. Y luego un proyecto que es completamente distinto, que es el proyecto de Ibermar, donde estaba Iberdrola, Sobercan, el IDAE y una compañía francesa, Total, y el tecnólogo Ocean Power Technology. Este es el emplazamiento, cercanía de la costa de Santoña. Este es el estudio atimétrico que se hizo. Un poco esta es la ubicación. Hay un cable que va a la costa. Indicaros que este proyecto empezó hace 6 años. Bueno, pues el año pasado, en noviembre, nos dieron la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Y yo creo que el mes pasado nos han dado la autorización administrativa. Es decir, se instaló una boya, pero luego el proyecto es añadir 6 boyas más, y luego además hay un proyecto ahora que llamamos el Buoyport, que es OPT, va a instalar una boya de 40 kilovatios con un power take-off distinto, que es un rack and pinion que ha probado en Australia y que tiene bastante mejor comportamiento que el sistema hidráulico. Claro, esperar un proyecto 6 años para que te den una declaración de impacto ambiental, como comprenderéis, pues no son formas de decir. Es imposible que nadie aguante un proyecto de estas características. Aquí porque estaba Iberdrola y tuvimos más aguante que la Chelito, como se suele decir, pero no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Ahora lo que sí que se quiere utilizar es este proyecto para instalar la subestación transformadora, que es un transformador de 2 megavatios con 9 feeders, con 9 alimentadores, es decir, se pueden incorporar 9 boyas adicionales. La media tensión es en 12 kilovoltios y la baja tensión a través de cables dinámicos, que es otro de los retos tecnológicos que presenta, porque tened en cuenta que estos son artilugios que están subiendo y bajando, con lo cual el desgaste dinámico que presenta el cable desde la boya de salida de energía hasta la subestación, pues son cables muy especiales, y contamos con la colaboración del grupo de I+D de Prysmian, que tiene una máquina de ensayos que está probando cables dinámicos, porque al final, claro, puedes tener un cable, pero una instalación de estas te tiene que durar 20 años, con lo cual lo que no puedo hacer es que un cable dure 6 meses, ¿no? Como pasaba con los cables no diseñados para este tipo de artilugios. Esto también se tenía que mover para que vierais un poco el funcionamiento de la boya de OPT. Este sería un poco el tipo de conexión eléctrica que está en la parte de la subestación. Es sencillamente igual que un parque eólico, es decir, tienes una subestación que está en el centro, donde los distintos generadores llegan a través de una serie de protecciones y se conectan a un embarrado de baja tensión, y luego a través de un transformador de 2 megas de 480 a 12 kilovoltios se conecta a un cable de media tensión que sale a la red y se conecta a una subestación. Aquí tenéis la USP, lo que llamamos la Underwater Substation Pod, que ya está fabricada, construida, probada en el mar, y bueno, lo que estamos intentando es que también aquí en Plocan se instale una subestación de estas características, porque casi todos los prototipos que se están desarrollando generan en baja tensión. Entonces, si tú tienes un cable de media tensión, lo que no puedes hacer, lógicamente, tendrás que tener una transformación y poder conectar varios prototipos distintos, y que además con protecciones para que el fallo, que normalmente los hay, porque el tuneado eléctrico es complejo, el disparo de un dispositivo no te tire todo el sistema abajo y el vecino que tiene un sistema fenomenal pague las consecuencias, ¿no? Con lo cual estamos trabajando en este diseño de subestación submarina. Aquí veis un poco lo que fue la construcción de la PV 40 kilovatios que se hizo en unos talleres en Cantabria. Este sería lo que sería la placa, lo que llamamos la placa al plate, lo que veis a la izquierda, que es la que hace de freno, porque esto, como está flotando, no podemos anclarlo al suelo, que sería lo ideal, pero claro, como hay mareas de 4 metros de desnivel, pues tiene que moverse en función de la marea y luego empezar a actuar como si fuera un ancla flotante. Y luego veis a la derecha lo que es uno de los mooring, aquí ya instalado, donde está ya en el puerto para desembarcar, y aquí un poco lo que sería
el funcionamiento. Esta también se mueve, pero desgraciadamente no ha tenido la parte interactiva, ¿no? Bueno, ese sería un parque de boyas de 9 boyas de 40 kilovatios, para que os hagáis una idea de lo que sería un array de estas características. Y a mí me gusta una transparencia a enseñar, que es este tipo de boyas. Como veis, las fases sucesivas de 250, 500 kilovatios y 1000 kilovatios prácticamente no aumentas el gálibo de altura, con lo cual a 2-3 millas de la costa prácticamente no se ven. Entonces aquí he hecho el efecto comparativo con una máquina offshore, que además no es excesivamente grande, porque esta con 70 metros de diámetro podría ser una máquina de 1,5 megavatios o 2 megavatios como mucho. Es decir, si fijaros ahora el impacto que puede tener una máquina de 5 o 7 megavatios, son las que se están diseñando, ¿no? Bueno, y yo creo que he terminado con el tiempo que me habéis dado. Y bueno, pues las conclusiones, por último, indicaros que existen multitud de dispositivos hoy. Es decir, quizá yo podría justificar que hay entre todos los países del mundo más de 200 prototipos en desarrollo. En España tendremos unos 10 o 12 de generación nacional, o sea, tecnólogos españoles. ¿Qué es la necesidad, lógicamente, de que haya inversiones en marcha en este momento? Ya he dicho que hay prácticamente 300 millones de euros invertidos en distintos prototipos y en distintos proyectos. ¿Qué es necesario en este momento de una tecnología que no es madura, el apoyo de las administraciones locales para poder desarrollar estos proyectos y después proyectos demostrativos como los que hemos visto en Cantabria y en el País Vasco y que yo espero que haya también en Canarias? Que quedan muchísimos retos importantes tecnológicos por solucionar. No hemos dado todavía, como habéis visto, con la máquina de 3 palas, como pasa en la eólica. Hoy nadie discute que la mejor máquina existente, aunque haya muchos inventos, ha sido la de 3 palas. Aunque produce lo mismo una de 2 o de 1 megavatio, o de una, pero la de 3 ha triunfado. ¿Por qué? Pues porque se ha considerado que es una tecnología que ya se ha probado, se ha contrastado. Yo espero que dentro de los próximos años pues salgan 2 o 3 caballos ganadores de todos estos y al final sean las operativas, es decir, la que en la explotación futura, que yo calculo que para el año 2015 tendremos algún proyecto ya demostrativo importante y a partir del año 2020 será el desarrollo tecnológico ya para producir megavatios en serie. Me he olvidado deciros que el recurso energético evaluado por el IDAE a través de la Universidad de Cantabria lo cifra en más de 20.000 megavatios la capacidad que podríamos instalar en energía undimotriz, porque energía de las corrientes no se ha hecho evaluación, con lo cual tenemos un reto importantísimo para el futuro y sobre todo para la gente joven que quiera trabajar en este campo, que se abre un frente tremendo de investigación y, como yo suelo decir, solo falta que sea negocio, ¿no? Pero si encima fuera negocio ya es como jugar a la ruleta, ¿no? Encima si te toca, pues ya sería un capricho, ¿no? Indicar que en este momento la necesidad de apoyo de la Administración, de Industria y de la tarifa, que no existe, va a ser también fundamental para los próximos años. Es una energía que, por la complejidad que tiene, porque la instalación en el mar es muy agresivo y por lo tanto tiene multitud de complicaciones y es cara. Hacer un deployment te puede costar 3-4 millones de euros y no están las empresas con capacidad financiera para hacerlo. Sin embargo, la posibilidad de escalar, la escalabilidad, el alto potencial de las costas, la apuesta que está haciendo, por ejemplo, el Reino Unido en esta tecnología, Noruega, Estados Unidos. Yo creo que en este momento nos podríamos considerar que estamos en un cuarto lugar. Yo creo que hemos pasado a Portugal en este caso porque estaban mucho más avanzados que nosotros, pero yo creo que ahora con los centros tecnológicos y los proyectos existentes tenemos que indicar que no estamos tan mal. Nos falta mucho por hacer, pero también a los ingleses les falta por hacer, aunque tengan empresas como Pelamis, AWS, etcétera. Y que lo que es importante, que este tipo de energías, como ha pasado con la energía eólica, es una energía que, aunque la tecnología sea extranjera, porque pueda ser el caballo ganador, lo importante es desarrollar la energía localmente, porque al final estos artilugios, como puede pasar con las plataformas flotantes, no se pueden importar de Estados Unidos ni de Suecia, se tienen que hacer localmente. Fabricar una plataforma o un artilugio de estos, para eso están los astilleros, que en este momento además no están pasando por su mejor momento, con ingenieros navales, con ingenieros electrónicos, con ingenieros eléctricos, con tecnólogos, y que es precisamente lo que intentamos, que es hacer una energía autónoma, de producción autónoma,
adaptable a la fabricación local y que cree tejido industrial, que en el fondo es lo que nos tenía que mover, ¿eh? Yo he trabajado en centrales nucleares y cuando los nucleares me dicen, no, es que esto es muy caro y tal. Sí, pero es que el 90% de la central nuclear es importada, no se hizo en España nada. Y en cambio, como veis, la energía eólica, si pasáis por cualquier sitio, no solo aquí en Canarias, porque se paró la energía eólica, pero si pasáis por la zona de Castilla-La Mancha, veis cantidad de camiones transportando palas, transportando... Yo trabajé en Gamesa en el periodo del despegue y fue impresionante el tejido industrial que se creó. Por lo tanto... creo que seguramente estaréis también conmigo en que el tipo de la energía renovable hay que defenderla a muerte porque es la energía de futuro y además no queda más remedio. Hemos visto lo que pasó en Fukushima, hemos visto lo que está pasando con el petróleo, con las energías fósiles y lo que está pasando con una isla como Canarias, como islas como Canarias, donde no podemos consentir que se queme carbón y que se queme petróleo. Tenemos que quemar energía autóctona, energía renovable, energía del viento, energía del sol y, ¿por qué no?, energía del mar. Y con esto, pues, a vuestra disposición para todo lo que me queráis contar o preguntar y que pueda contestaros, porque evidentemente no es fácil contestar a todas las preguntas seguro que me hagáis. Estamos en tiempo, ¿no? Además. Hola, buenas noches. Bueno, tengo varias cuestiones. Una de ellas es ¿cuál sería la potencia, si kilovatios hora por metro de frente de ola, para que un lugar fuese rentable? Esa pregunta es muy sencilla ahora. No se sabe. Vamos a ver, no se sabe porque no se tiene constancia. En ese momento son prototipos, ¿vale? Las cifras, yo te podría dar cifras de producción de energía marina que hacen los fabricantes y te dicen, pues nosotros con un frente de ola va a depender del coste del CAPEX, como todo. Es decir, si hay un generador, un prototipo que es muy barato, como pasa con la energía solar, fijaros la diferencia que ha habido, el coste de hace unos años, a 6 euros vatio pico, a 2 hoy. Es decir, que ha habido una revolución tremenda. Entonces, claro, hay zonas donde más recurso haya, es evidente que más generación de energía se va a producir. Pero también es verdad que hay que adaptar a distintas zonas. Tampoco una zona de 100 kilovatios por metro lineal es una zona ideal, porque a lo mejor resulta que los artilugios no van a funcionar más de un año, o 6 meses, o un mes, ¿eh? Entonces, es una pregunta compleja, porque además todavía el CAPEX, y tenemos que ser honestos en esta energía, no se tiene calculado. Yo empecé diciendo a empresas, mira, con 6.000 euros kilovatio como la energía solar, pues con un feed-in tariff de 400 kilovatios y un recurso como la energía marina medio de 2.000 horas al año, 2.800 horas, podría ser rentable. Pero es que nadie ha llegado a ofrecerme todavía un prototipo, porque los prototipos son muy caros. Todavía no se ha hecho escalable la producción. Lo que está claro es que un artilugio de estos que cuesta, yo he visto el de OPT de 150, he estado viéndolo como lo hacíamos el deployment en Escocia, si hiciéramos 200 aparatos, te puedo decir que baja la mitad el coste de la producción, pero uno, pues es evidente que en este momento sería impensable. No hay en este momento una estimación de cuál sería la rentabilidad de coste y por metro. Lo que sí es, hay ingente cantidad de energía que la tenemos que obtener y sacar, y no nos queda más remedio que utilizarla, ¿eh? Pero no estamos todavía tan maduros como para decir, como la energía eólica, que dices, oye, 1.100 euros kilovatio, puede ser rentable con 2.800 horas de viento. No estamos todavía en esa fase. Lo estaremos, pero todavía nos quedan 3 o 4 años. En el caso de Canarias concreto, que se está hablando de plataformas offshore con cantidades considerables de energía, ¿cuándo sería rentable instalar offshore en Canarias, teniendo en cuenta que onshore aún tenemos muchas áreas con un número de horas equivalente superior a las 3.000, incluso de 4.000 horas? Y teniendo en cuenta los costes de mantenimiento que supone offshore y fundamentalmente los costes de inversión, costes de mantenimiento, cuando en tierra
tengo suficiente energía. Esa pregunta es clave, o sea, es clarísima. Mientras se pueda hacer onshore, habrá que hacer onshore. El problema es que no se puede hacer onshore. Es decir, por ejemplo, los británicos ya no pueden hacer más onshore. No les dejan. Por lo tanto, se van a offshore. El offshore es más caro, pero siempre que haya un interés en desarrollar una tecnología y pagar un precio más caro, pues existirá. A mí me hace mucha gracia porque Estados Unidos está empezando a hacer offshore. Y yo digo, joder, pero si en Estados Unidos todavía tienen la potencia 2 veces la de España. Nosotros tenemos 20 y pico mil megavatios y ellos tienen 40 y pico mil megavatios. Pero si en Estados Unidos caben 200.000 megavatios. En cambio, se han puesto a trabajar en el offshore. Yo lo que sí creo es que el offshore en gran profundidad es la única salida para muchas zonas. ¿Por qué? Porque el onshore se va a acabar. El offshore en plataformas flotantes es un sistema caro, pero todo relativo. Puede ser caro, pero en función del coste del barril, del Brent, clarísimo. Entonces, es verdad, lo que pasa es que si no empezamos hoy, porque estos proyectos van a llevar un desarrollo, pues no conoceremos, nos habremos quedado fuera, porque hay gente que ya está haciendo plataformas flotantes, hay gente que está haciendo offshore, con monopilote, con doble piloto, con tripilote, etcétera. Y sabrán más que nosotros, y cuando queramos ya hacer esto, nos habremos quedado ya obsoletos. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo en que es una energía cara, es una energía que estamos en la fase de innovación, que además hay que utilizar todos los grants europeos porque se lo están llevando otros, y tenemos que usarlos, y tenemos que presentar proyectos de innovación que además generan un empleo muy cualificado, y que hay mucha gente que le gustaría trabajar en este campo porque es un campo muy bonito y que además se adquiere una experiencia tremenda. Pero bueno, la pregunta tuya es, en cambio en offshore sí te diría que ya, por ejemplo, una plataforma como la que estamos pensando montar en una plataforma flotante con 4.000 horas de funcionamiento y una máquina de 5 megavatios, ya sabemos lo que puede producir. No sabemos exactamente todavía lo que nos va a costar el CAPEX, es decir, la instalación muy alta, pero ya sabemos que va a tener profits, vamos a tener rentabilidad, porque hoy 4.000 horas son muchos megavatios. Si nos los pagan bien, pues tendremos un retorno que ya no va a ser solamente puramente subvención, ¿no? Pero la primera plataforma no va a ser tampoco rentable, o sea, está claro, ¿eh? Ahora, si instaláramos 200, 300, 400 megavatios, ya empezaríamos a pensar que puede ser rentable, porque la fabricación en serie de las plataformas baja el coste de fabricación exponencialmente, vamos, ¿eh? Mi última cuestión. Simplemente es que entiendo esa plataforma en zonas continentales, en Europa, en Canarias, Europa, pero vamos, estamos geográficamente distantes, y entonces una ingente cantidad de energía no la podríamos hoy por hoy utilizar. Es más, actualmente creo que en el 2015 en Gran Canaria concretamente son 411 megavatios, límite restringido de instalación por problemas de estabilidad de red. Nosotros tenemos mucha más energía en costa todavía que podríamos utilizar, sin embargo no la podemos utilizar a un coste bastante más bajo que la convencional. Entonces, en Canarias hoy por hoy, en principio, no veo la utilización. Sí lo veo, como ha indicado, como experiencia para exportar, para trabajar y no quedarnos atrás, pero no como aplicación concreta hoy por hoy. Yo a esa pregunta te voy a contestar con otra. Yo recuerdo cuando empezamos con la energía eólica en España, el presidente de Red Eléctrica, y no lo dijo una vez, lo dijo muchísimas veces, dijo que era impensable porque España era una isla, y es una isla, todavía no estamos conectados con Francia adecuadamente, y dijo que era impensable colocar más de 2.500 megavatios eólicos. Eso lo dijo el presidente de Red Eléctrica, te lo estoy diciendo que lo dijo hace 13 años. El presidente saliente de Red Eléctrica, Luis Atienza, dijo que no había problema en instalar 40.000 megavatios en España. ¿Por qué? Porque se adaptaron y crearon un sistema de forma de que pudieran gestionar esa red. Y lo hicieron. Y tendrán problemas, pero lo solucionan. Dentro de 5 años, o 6 años, o 10 años, yo creo que Canarias estará interconectada. Y en ese caso, tu problema será otro distinto. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar un poco hacia futuro. Pero yo creo que en esta fase, que tienes tu razón, lo que tenemos que mirar es que un desarrollo de este tipo y la tecnología que pueda generar, pues hay que prepararla con anticipación, ¿eh? Yo cuando trabajaba en Gamesa de Iberdrola me decían, ¿qué coño haces ahí? Haciendo molinillos.
Claro, vino luego el siguiente consejero delegado y dijo, objetivo estratégico, 15.000 megavatios eólicos en Iberdrola. O sea, pasó el concepto de un consejero delegado a otro de decir que eso era una castaña, que la eólica no iba a hacer funcionar nunca, tal. Por eso te digo que lo que siempre tenemos que mirar es a futuro. La energía, sobre todo, a futuro. Nunca sabes con qué te vas a encontrar. Los cataríes y la gente que tiene mucho petróleo están apostando muy fuerte por energías renovables, la energía termosolar. ¿Quién iba a decir que la cantidad de petróleo que tengan van a estar haciendo proyectos en desarrollo termosolar? Pues lo están haciendo. Y alguien se tendrá que preguntar, ¿y por qué hacen los cataríes esto con la cantidad de petróleo que tienen, no? O la Arabia Saudita. No sé si te contesto. Yo quería... quería que ampliara un poco más con respecto a las previsiones que hay para lo que es la generación de un mercado eléctrico en Europa en las próximas décadas. Porque yo creo que es muy importante también tener en cuenta no cómo tenemos hoy las redes, sino cómo las vamos a tener dentro de 2 o 3 décadas y cómo eso va a cambiar el modelo de negocio, en el sentido en el que ahora mismo pues, lo que se está produciendo, la operación que se está generando en Escocia o en Irlanda o en lugares de ese estilo, al mismo tiempo se está basando en que se están desarrollando superredes que se conectan con el continente. A su vez, nosotros aquí en Canarias, yo creo que una cosa que no se ha prestado suficiente atención es a la interconexión de las islas, tanto para el sector onshore como para el sector offshore. Creo que también es muy importante que se esté pensando en las smart grids, en la gestión inteligente de este tipo de procesos, en el propio almacenamiento de la energía, que en el mar, que yo creo que es una de las variables. Nosotros el problema que tenemos efectivamente, probablemente en tierra la producción es mucho más barata, pero el terreno en tierra también es mucho más rentable para hacer otro tipo de cosas. El poder trasladarnos al mar significa el ampliar el espacio geográfico que tenemos y además combinarlo con otro tipo de actuaciones, incluso el propio sistema de almacenamiento. Yo creo que en esa línea tenemos que tener una suficiente amplitud de mira para aprovechar las oportunidades que tenemos, las oportunidades en generación de conocimiento, de generación de tecnología, de aprovechamiento de las capacidades que se tienen en Canarias en cuanto a los propios sistemas universitarios y sobre todo el aprovechamiento de las oportunidades de financiación que en este momento va a haber en estos próximos años. Entonces, yo ahí la verdad que creo que hay una serie de oportunidades tremendas y que si no las aprovechamos, pues veremos pasar otro de los muchos trenes que en Canarias nos hemos quejado de no haber cogido, y es responsabilidad nuestra el cogerlo de los que estamos aquí en este momento. Yo no tengo más que decirte que te doy totalmente la razón. Yo lo que sí aprovecharía por la experiencia que tengo, ya llevo muchos años trabajando en energías, desde la energía térmica, energía nuclear, energía del viento, energía eólica y tal, es que la energía solar, es que siempre ha habido, no hay que echar más una marcha atrás, es decir, oye, en España cuando se hablaba de energía solar había 70 megavatios, y yo decía, joder, esto, o sea, 70 megavatios, esto no, o sea, 70 megavatios. Y la gente decía, la energía solar es carísima, nunca va a existir. Mucha gente, el ciclo energético de producción, bla, 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 cosa que nunca se pregunta el ciclo energético en otras energías convencionales, siempre son las energías renovables las que pagan el pato. Y luego se instalaron 2.000 megavatios en España en el año 2008-2009, que quizá fue una barbaridad, pero están ahí. Y la energía solar termoeléctrica está ahí, y España es líder mundial en energía eólica termosolar. Y somos el segundo país en energía solar de Europa, y somos el segundo país de Europa y el cuarto del mundo en energía eólica. Si echamos la vista marcha atrás, yo cuando empecé en este tipo de energías, nadie se imaginaba, cuando yo decía vamos a hacer 500 megavatios en Navarra, yo mismo no me lo creía, pero mucha gente de fuera me decía, tú estás como una chiva, vas a instalar 500 megavatios.
Hoy nadie pone en duda eso. Es decir, yo estoy también convencido que lo que hay que mirar es qué va a suceder dentro de 10 años, ¿no? Y eso, con esas miras es que hay que empezar a trabajar, porque si no llegas tarde. Entonces, ahora que dice la gente, oye, es que ahora con la energía fotovoltaica, gente que era enemiga de la energía fotovoltaica, dice, oye, es que ahora vamos a poder, con la net parity, vamos a poder producir energía para consumirnos, porque podemos producir a pool. Hoy hay placas que están a 0,3 euros vatio pico. Pues va a competir con pool. Y es irreversible. La conexión a red va a ser sí o sí con energía solar. Eso hace 5 años, en el año 2007, 2008, no se lo creía nadie. Y esos son los ejemplos que quiero decir cuando hoy miras una energía y la miras hoy y efectivamente haces un análisis hoy y dices, esto no tiene ningún sentido. Pero miras a 10 años y dices, joder, se han llevado el gato al agua los escoceses, se han llevado el gato al agua los chinos, se han llevado el gato al agua no sé qué. Y nosotros quedamos silbando o entramos en los... Y además, cuando se habla de innovación, que se llena la boca de innovación, ¿qué es la innovación? Esto es innovación. Lo de Plocan es innovación. Ahí es donde hay que gastarse el dinero. ¿Por qué? Porque nos va a generar cualificación técnica, conocimiento y luego, seguramente, éxito. Porque la innovación es venture capital, hay que arriesgar, pero como se dice siempre, los americanos son los que más gastan y son los que mejor producto tienen porque se han gastado el dinero en innovación. Entonces yo creo que es una apuesta en la que no podemos mirar. Yo cuando esto lo cuento en algunas empresas grandes, ¿y qué rentabilidad tiene? Ninguna. Hoy, ninguna. Pero tampoco la tenía la energía solar hace unos años, ni la energía eólica. Y en cambio hoy se matan por hacer energía eólica muchísimas empresas grandes. Yo, quiero decir que tenemos que mirar a futuro y tenemos que buscar exactamente cuál es nuestro futuro. Y desde luego yo tengo claro en las Islas Canarias. El futuro de las Islas Canarias es energía renovable, en la energía, en otros temas no conozco nada de turismo, no tengo ni idea de nada de otras cosas. Me gustan mucho las papas arrugadas, pero no sé nada de plantar papas arrugadas. Pero estoy convencido que el futuro energético de Canarias es renovable, como no puede ser de otra forma. Como no puede ser de otra forma, sobre todo teniendo en cuenta los costes que hoy hay de gasoil. Es que no es estúpido que estemos pagando hoy más caro la energía de fósiles hoy en Canarias que energía del viento. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, con esto creo que yo amo la energía renovable como he amado todas las energías, pero te garantizo, y no soy antinuclear tampoco, creo que la energía nuclear tiene y además me pasé 15 años en centrales nucleares. Pero creo que todas tienen un cometido y todas forman un mix energético. Pero vamos, proponer en Canarias una central nuclear, ¿verdad? Pero no proponer una energía del mar o una energía offshore. Empezar con la energía offshore. Porque estoy convencido de que además Canarias también va a tener un impacto visual tremendo en la energía, que enseguida los grupos radicales van a empezar, no radicales, los ecologistas, de que el impacto es tremendo. Disculparme, no, en absoluto. Pero quiero decir que enseguida dicen, oye, joder, yo he estado en muchos proyectos eólicos y cuando íbamos a la inauguración alguno me decía, oye, ahí en Ávila, recuerdo uno dice, joder, he subido al parque ahí de Josalvo en Ávila y dice, joder, desde la carretera, desde la autopista, canta aquello. Y digo, joder, pues yo he subido al parque de Josalvo y canta la carretera y en cambio no se da cuenta. Por lo tanto, esto sí que ya es un poco subjetivo, ¿no? Pero a mí, desde luego, hombre, hay barbaridades hechas con la energía eólica, como hay barbaridades hechas con la energía solar, pero se puede gestionar bien y se puede llevar bien. Y Canarias tiene futuro renovable. Pues a mí no me cabe duda. La cantidad de energía, hoy he estado en el y he visto el parque eólico, la cantidad de energía que estamos perdiendo hoy con el viento magnífico que hacía, hoy no se sostiene. Y estar quemando máquinas de gasoil importado, menos. Muchas gracias por tan magnífica charla y para no abusar de su tiempo quería únicamente hacerle una pregunta. Ha presentado multitud de artilugios y uno, en fin, le vuela
a uno le vuela la imaginación pensando en qué otros se pueden agregar a ese tema, porque, claro. Entonces, le quería preguntar, ¿se inclina en particular por alguno de ellos como más prometedor? Es difícil aventurarse. Lo que sí te puedo decir es que hay unas bases mínimas que yo recomiendo y que además soy partidario de que haya un grupo de expertos que analicen, expertos en energías marinas, porque hay muchos promotores, desarrolladores que empiezan con una tecnología que ves que no va a llevar a ningún lado, porque hay una falta básica en el concepto físico real de que la energía no se queda ni se destruye, se transforma. Y por lo tanto ya hay muchos proyectos en los que no tiene sentido. Decírselo a alguien que está gastándose el dinero en ello no es fácil, pero sí hay gente que va más avanzada que otras. Por ejemplo, yo veo el sistema captador, quitando el Power Take Off, el sistema captador puntual o el propio Pelamis, son sistemas en el tema undimotriz, o el sistema Aquamarina para generación de presión, para desalinización, para ósmosis inversa, etcétera. A mí me parece que son sistemas que están en cabeza. No digo que mañana nos salga otro, un invento fantástico y desborde a todos, pero ya son gente, OPT, Pelamis, que llevan invertido mucho dinero, que han instalado muchos prototipos en distintos sitios, en Australia, en Japón, en España, en Estados Unidos, y que ya han pasado todo el sarampión que tienen que pasar los que no han pasado eso. Es decir, montar una boya en el mar, ver cómo se comporta, corregir las deficiencias, volver a hacer otro sistema. Ahora, por ejemplo, el sistema OPT lo que tiene es una serie de sensores que se anticipan a la ola que va a llegar. Es decir, le va a mandar una señal que va a decir, señores, prepárate porque vas a recibir olas de 6 metros. Y entonces se adapta a esa boya que va a recibir. No va a recibir una ola y, oiga, que viene una ola de 10 metros. Pues se cierra, se bloquea y se comporta como un sistema único. Todo eso lo da la experiencia de haber trabajado ingenieros navales, que es fundamental, juntamente con ingenieros electrónicos e ingenieros eléctricos en el tema. Yo no sería capaz de decir ahora cuál va a triunfar, porque yo estoy convencido que puede haber... Ahora, lo que tengo claro es que ya puede ser tecnología española, tecnología alemana, y es una empresa pequeña, se la va a zampar una multinacional, con lo cual se acabó la tecnología española. Porque eso es lo que ha pasado en las energías eólicas. O sea, que no, es que hay que representar el mismo. Es decir, está Siemens esperando que haya una tecnología para comprarla, está Austin, está General Electric, que es lo que han hecho con la energía eólica. Los daneses se pegaron con la energía, con prototipos. Yo recuerdo, había una empresa Northam, que era una máquina fantástica danesa, fueron los primeros. Bueno, gracias a algunos de ellos estaban forrados porque les han comprado empresas fuertes. Pero que el desarrollo de la tecnología lo que trae es que después te compra. Si Wedge funciona, Wedge dejará de ser empresa española en 2 días. Por lo tanto, lo de la tecnología española, lo de la defensa de la tecnología española, como a veces se discutió en el Ministerio, me importa un rábano. Es que esta no es tecnología española, si va a durar 2 telediarios, si la va a comprar. Entonces va a decir usted, oiga, no la compre, Alstom no la compre porque es tecnología española y a partir de ahí ya es tecnología francesa. Con lo cual, ahora, así es el mercado, ¿no? Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.